Bien, amigo televidente, continuamos con las noticias, esta vez para abordar un tema que definitivamente ha dado mucho de qué hablar, y es con respecto al estado de prevención, que en este caso ha sido el cuarto departamento de Escuintla. En el marco de esta actividad se han desarrollado diferentes acciones, algunos operativos y por supuesto requisas en el Centro de Prevención Canadá. Lo que han encontrado es sorprendente, Ale. Así es, Nancy. De hecho, han destacado algunos personajes que se encuentran dentro de este penal. Juan Víctor Castillo nos acompaña. Buenas noches. ¿Qué buenas tal? Noches. Nancy, Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Ustedes se podrán preguntar, incluso también televidentes en casa, anualmente, ¿cuánto dinero se mueve en los penales del país? ¿Cuánto considera, Nancy? Uy. Bueno, producto de las extorsiones se ha dado a conocer de que podrían ser cifras de miles de quetzales. Voluminosas. Alejandra, ¿cuánto dinero consideras que mueven los reos? Considero que son cantidades exorbitantes, Juan Víctor. De hecho, si se gestan desde las cárceles, te puedes imaginar cuánto dinero anda afuera. Para muchos televidentes, esta es la consulta. ¿Cuánto dinero se mueve en los penales del país? Anualmente, según investigaciones, son millones de quetzales que movilizan privados de libertad para tener el control absoluto y total de los 21 penales del país. Hoy por la mañana a las 6 en punto, autoridades de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público, tomaron el control de la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación Canadá en Escuintla, donde se encuentran los reos considerados de alto perfil criminal, secuestradores, violadores, narcotraficantes, 3.391 privados. Según la información, los 8 sectores fueron requisados, pero lo que usted está viendo en pantalla, dinero en efectivo, sorprendente. A esta hora de la noche me confirman autoridades, la última consulta que realicé al sistema penitenciario, la incautación en el conteo de 24.639 quetzales. La persona que vio con playera tipo polo es Luis Alberto Ortiz Pérez, de 32 años, condenado a 300 años de prisión por secuestro. Tenía en su poder 16.470 quetzales en efectivo. Lo secundaban los siguientes privados de libertad: Roberto Méndez Peña, 20 años, sentenciado por violación, tenía 3.519 quetzales. Wilcar Lucas Ventura, 15 años por homicidio, tenía en su poder 1.185 quetzales. Felipe Adrián Jiménez Ramírez, 25 años por asesinato, tenía en su poder 735 quetzales. El quinto reo, Edwin Jonathan Vázquez Ayala, 10 años por portación, tenía en su poder 700 quetzales. Marcos Josué Vélez Callejas, 50 años por asesinato, tenía en su poder 850 quetzales. Mario Salomón Espinosa Barrios, narcotraficante condenado a 12 años de prisión, tenía 690. Y Lázaro Pérez Nájera tenía en su poder 490 quetzales, condenado a 16 años por violación, para hacer un total de 24.639 quetzales en efectivo en el interior de este penal. Wow, impresionante la cifra, Juan Víctor. Y más cuando se da a conocer por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil que no pueden tener más de 300 quetzales. ¿Cómo llevar este control? Porque hoy vemos los resultados de este operativo que definitivamente nos dejan con la boca abierta. Por supuesto, lo vimos en el operativo que realizaron las autoridades la semana pasada en los penales Pavoncito y Pavón, los lujos que ostentaban los reos. Imagínate, televisores, muebles con finos acabados, los narcotraficantes. Pero también en Pavón vimos televisores. Los televidentes se consultaban, ¿y cómo hacen para ingresar todo eso? Dinero. Te lo confirmé la semana pasada, Nancy, a tu consulta, cuando abordamos el tema. El dinero que tienen en poder los reos, eso los hace a ellos dentro de los penales como los reyes, porque pueden comprar voluntades y permitir el ingreso de unas ciertas circunstancias ilegales en el penal, desde armas, televisores, todo lo que consideren. Y el ejemplo es lo decomisado hoy en esta cárcel, que según la información es una granja de rehabilitación Canadá en Escuintla. Juan Víctor, a lo largo de estos días hemos visto cómo viven las personas que están dentro de las cárceles en Guatemala, los lujos, las comodidades que tienen dentro de las mismas, cuando no debería de ser así. Si en su mayoría sabemos que continúan delinquiendo dentro de los centros carcelarios. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Hemos visto también que continúan estas requisas, que se continúan implementando. ¿Continuarán y qué medidas tomarán para evitar que vuelvan a ingresar estos artefactos? Alejandra, desde hace décadas no se
había generado este operativo para la toma de control de penales y se había desnudado cómo es que operan las organizaciones dentro de las cárceles del país y que tanto afecta al trabajador guatemalteco. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, hoy por la tarde en Quetzaltenango, durante una visita sorpresiva en la granja Cantel, confirmó que hay ciertas circunstancias ilegales en cuanto al acceso a las líneas telefónicas que le permiten a los privados de libertad con total facilidad ingresar celulares, comunicarse con los líderes criminales, ordenar asesinatos, extorsión. Si lo hacen en Cantel, Quetzaltenango, ¿cómo no lo van a hacer en los diferentes penales? Son más de 25,000 reos que con dinero pueden comprar lo que consideren dentro del penal. Juan Víctor, nos has hablado una cifra, más de 20,000 quetzales que han sido incautados en este sector, en la granja Canadá, en Escuintla. ¿Se ha investigado la procedencia de este ilícito? Aunque ya nosotros podríamos imaginar de dónde podría venir. Es que esta es una pregunta muy interesante, Nancy, porque no es al azar que las autoridades están ingresando. Todo esto se genera, y esto es muy importante resaltarlo, cómo el sistema penitenciario en esta actual administración está aplicando mucho el método de la inteligencia, el recepcionar las denuncias, el establecer la base de datos de investigaciones generadas en meses anteriores, producto de cómo se movilizan los líderes criminales dentro de los penales. Cuando ingresan, por ejemplo, a esta cárcel hoy por la mañana, saben perfectamente a qué sectores llegar y qué es lo que tienen en su poder los privados de libertad. En este caso, en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, lo estamos viendo, el dinero en efectivo que tenían en su poder los secuestradores, violadores y narcotraficantes. En Pavón lo observamos los electrodomésticos, en Pavoncito que tenían sus apartados los reos, los narcotraficantes y cómo vivían con diferentes lujos. Todo esto es generado producto de una investigación del sistema penitenciario que es compartido con la policía y a través del Ministerio Público judicializado. Todo lo que se incauta es embalado por el MP y sirve como una investigación para que se genere toda la cadena y establecer dónde nace la corrupción y dónde finaliza, y que esto permite a los reos tener totalmente el control dentro de los penales. Juan Víctor, todas estas acciones podrían tener consecuencias, podría haber una venganza, alguna repercusión. ¿Se preparan las autoridades para ello? ¿Ya lo han tomado en cuenta? Por supuesto, es de todos los días, Alejandra, el arrebatarle la logística a los grupos criminales dentro de los penales. Obviamente podría generar ciertas amenazas al sistema penitenciario, pero ellos están conscientes de tal circunstancia. Lo indispensable es resaltar y aplaudir esta buena labor de presidios al generar la operatividad dentro de los penales y al tomar el control. Ya se realizó en Pavoncito, en Pavón, y ahora se está viviendo en Canadá, Escuintla, que aún no finaliza el operativo. Nancy, se logró incautar 500 metros de cable coaxial que le permitía a los reos tener acceso a los televisores, internet, señal, también wifi, diferentes circunstancias para comunicarse. Regularmente estos grupos delincuenciales también mantienen dentro de estos centros de privación algunos listados de personas que podrían estar extorsionando, la lista negra, como dicen unos por ahí, también algunas cuentas bancarias. ¿Se sabe algo en este caso, en este centro de privación? Y para cerrar esta intervención también, si hubo en este caso algo más que llamara tu atención en estas incautaciones. Yo siempre lo he mencionado, Nancy, se lo he comentado a los amigos televidentes, no es un secreto que ahora los privados de libertad no utilizan las llamadas telefónicas, lo que usan es el internet para crear incluso sus propias páginas, para reclutar a integrantes de su organización criminal, para mantener comunicación con sus familiares, y esto se deriva a que no cuentan con inhibidores de internet. No se trata de las señales telefónicas, sino inhibidores específicamente que permitan el bloqueo del internet. Y obviamente, si es que esto se logra generar a futuro, se tendría que supervisar para evitar, como lo que años anteriores se generó en el tema de bloqueo de señal telefónica, no sirvió, porque muchos mencionaban que los propios guardias descendían las palancas, permitían que los bloqueadores ya no funcionaran, y esto generaba que los propios reos llamaran vía telefónica a todos sus integrantes de organizaciones criminales y gestar desde asesinatos hasta extorsiones. Juan Víctor, conclusiones referente a este tema que tú has dado seguimiento paso a paso. Es una lucha básica que mantienen las autoridades y es de vital importancia resaltarlo, cómo es que se está desnudando
toda esta operatividad de los propios privados de libertad que mantenían en las 22 cárceles del país. Se espera que todos estos operativos continúen en el preventivo de la zona 18, en la cárcel Mariscal Zavala, en Matamoros, etcétera, en tantos penales que obviamente estos privilegios de los reos que son pagados con ese dinero que visualizamos hoy por la noche, terminen por completo para que el guatemalteco trabajador, para que el guatemalteco honrado no sufra las extorsiones, no sufra la ola de violencia que son coordinados desde prisión, Nancy. Así es, Juan Víctor. Bueno, vamos a despedir entonces, ¿te parece? Gracias. Bueno, vamos a invitar entonces a la población guatemalteca para que pueda estar en sintonía de los reportajes que tú estarás realizando, Juan Víctor. Y que denuncie, por supuesto. La denuncia es básica, la mejor herramienta con que contamos los guatemaltecos. Cualquier tipo de anomalía, hacerlo de conocimiento a las autoridades, Nancy. Con esto finalizamos el segmento y vamos a la pausa. Buenas noches.